Bien, en este caso nos están solicitando que encontremos el voltaje visto entre en la resistencia de un ohm, que sería en esta resistencia. Me están diciendo que mi polaridad es más y menos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a ello, como tengo análisis, en este caso más bien tengo una fuente corriente aquí, otra fuente corriente acá, y tengo una fuente de voltaje con una resistencia que están conectadas en serie, pues lo que puedo aplicar fácilmente es un análisis de nodos, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando el análisis de nodos, lo que hacemos es determinar cuáles serían mis nodos. Y para ello, lo que hago es, primeramente, identificar en dónde están los nodos correspondientes. Puedo ver que este es un nodo y está conectado de esta forma. Voy a utilizar el rojo. Aquí tengo otro nodo y voy a utilizar el morado, que sería, este es otro nodo. Y por último, voy a utilizar el amarillo, porque aquí también tengo otro nodo. Si te das cuenta, todos esos son nodos, ¿cierto? Sí. ¿En dónde no utilicé un nodo? Pues si te das cuenta, aquí en esta parte no utilizo nodo. ¿Por qué? Pues porque los dos componentes están en serie. Entonces, como los dos componentes están en serie, pues no tiene caso que plantee un nodo en ese punto en particular. Entonces, en base a ello, ya que tengo identificados todos los nodos, ahora lo que tengo que hacer es a uno de ellos ponerlo o llamarlo mi nodo de referencia. ¿Cuál sería mi nodo de referencia? Mi nodo de referencia, recordemos, el nodo de referencia va a ser aquel nodo que su voltaje va a ser igual precisamente a 0 volts. Y si ese va a ser mi nodo de referencia, entonces los voltajes que voy a encontrar dentro del circuito, todo va a estar referenciado hacia ese nodo, ¿correcto? Ujú. Entonces, en base a ello, ¿cuál es el criterio que les comentaba que es el que yo uso en particular? El que yo uso tiene dos opciones. La primera, tengo dos opciones en mi criterio. Y recordemos, es un criterio personal. No es así como que la regla que se tiene que seguir. El primero es, identifico cuál de los nodos tienen más componentes conectados. Y en este caso observo que el nodo que estoy marcando con azul, tengo pues la rama en este caso la rama de 20 volts, tengo la fuente de 3 amperes y tengo la resistencia de uno. Es decir, tengo tres elementos. El rojo, si me doy cuenta, también tengo una fuente de 8, una fuente de 6 y también la rama en donde está la resistencia de 4 y la fuente. También tengo tres elementos o tres ramas. La amarilla, si me estoy dando cuenta, también son tres ramas. Y la morada también son tres ramas. Entonces, en este caso que dijera yo, ¿sabes qué? Por el número de elementos, voy a decidir, pues no podría porque todos tienen exactamente el mismo número de elementos conectados a él. Entonces, mi siguiente criterio, entonces aquí voy a ponerlo, mi el primer criterio es por el número de ramas o de elementos conectados. Y el segundo criterio, mi segundo criterio es en base a la señal, o más bien el parámetro que me están solicitando. En este caso, me están solicitando el voltaje que existe entre esta resistencia de 1 volt y me están dando la polaridad de más y de menos. Eso significa que si me están dando la polaridad de más y de menos, entonces me convendría, para no estar haciendo movimientos de los signos y demás, ni hacer otro tipo de operaciones, me convendría que el signo menos coincidiera, ¿con quién? Con el signo negativo del voltaje que me solicitan. Y si fuera una corriente, imaginemos que no te piden el voltaje, sino te están pidiendo la corriente que circula
en la resistencia de 6 ohms de es nodo amarillo al nodo rojo. Entonces, lo que sería el criterio, en lugar de buscar el signo negativo, buscaría, buscaría a dónde llega la flecha. Bueno, voy a ponerle la corriente. Esos serían mis dos criterios que podría yo utilizar, ¿correcto? Entonces, si tomo este criterio y tomo como referencia entonces que va a ser el que está hacia el lado negativo del voltaje que me están pidiendo, pues entonces lo que digo es que mi nodo de referencia va a ser el de abajo. Y a partir de ahí, entonces ya nombro a los demás nodos. Entonces ya puedo decir que el nodo rojo va a ser mi Φ1, el nodo amarillo va a ser mi Φ2 y el nodo violeta va a ser mi nodo Φ3. Ok, ¿Sí? sí. Y de esa forma, entonces ahora ya puedo plantear las ecuaciones. Mis ecuaciones estarían definidas, ya no voy a plantear ecuación en el nodo de referencia porque ya sé que ese nodo vale cero. Y entonces solo plantearía las ecuaciones del nodo Φ1, Φ2 y Φ3. Y planteando la ecuación del Φ1, voy a plantearla. Sería Φ1 que multiplica a las inversas de las resistencias. Sería conectadas a él, que sería 1/4, porque esta resistencia está conectada. O sea, está en serie con la de 20, pero está conectada al nodo. Más 1/6, que sería esta resistencia. Y son todas las resistencias que están conectadas, menos las que comparto. Y en este caso comparto la de 6 con el Φ2. Entonces me quedaría menos Φ2 que multiplica a 1/6. Y luego lo que dice es igualo a las corrientes que están conectadas a ese nodo. Si observo, hay una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y entonces lo que está sucediendo es que está generándose una corriente en ese sentido, porque dijimos que la corriente cuando pasa de menos a más es positiva, la fuente y por consiguiente la corriente. Entonces aquí estoy generando una corriente de 20/4. Y luego observo que la fuente de corriente de 8 amperes tiene un sentido de esta manera. Entonces, lo que observo es que la corriente que se está formando entre 20 volts entre 4 está entrando al nodo, por eso es positiva, pero la de 8 amperes se está Está saliendo. saliendo. Ujú, Entonces va a ser menos ujú. 8 amperes. ¿Correcto? Sí. Y de ahí, entonces ya puedo plantear las siguientes ecuaciones. ¿Cómo serían las siguientes ecuaciones? Este, pues sigue Fi 2, ¿no? O el primero hacemos Fi 1 para que se acomode con... Voy a borrar esto. Voy a poder escribir acá. Ok. Entonces sería Φ2 que multiplica. Voy a hacer más pequeño para que quepa también la 3. Φ2 que multiplica a las resistencias conectadas, que en este caso sería Uno uno sobre, sobre 6 uno sobre más 8. 1/8 multiplicado por Ah, las resistencias que comparto.
que en este caso sería menos phi 1 de 1/6 Y y menos menos después, ¿no? phi 3 Ujú. de 1/8. Y esto sería igual a las fuentes de corriente conectadas al nodo. Y en este caso, al nodo, solo estoy viendo que está la fuente de corriente de 3 amperes. Por lo tanto, entonces sería igual a 3 amperes. ¿Sí? ¿Sí se observa, Sí, Paula? sí, sí. Sí, eso sí. Bueno, Sí, no, no me escuché. no, no te escuché. Pero Ah, sí. no, que sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, en base a ello, planteemos la última ecuación. La última ecuación sería de mi tercer nodo. Ujú. ¿Listo? Mi tercera ecuación, entonces sería phi 3 que multiplica a 1/8 más 1/1 y comparto con phi 2 la de 1/8 y esto lo igualo a las fuentes de corriente y en este caso observo que la única fuente de corriente es la de 8 en el sentido hacia phi 3, por lo tanto entonces me quedaría igual a 8. Y entonces ya tengo mis tres ecuaciones, que sería la ecuación número uno, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Ahora lo que tendría yo que hacer sería ordenarlas para que me quedaran en la columna uno todo lo que serían los phis unos. En la tercera ecuación pues tendría yo un cero. Y luego ordenarlas para que me quede en la segunda columna lo que sería phi 2, que aquí está phi 2 y aquí está phi 2. Y en la tercera columna me tendría que quedar lo que sería phi 3, pero si te das cuenta, en la ecuación uno no tengo phi 3, pero Ujú. en la ecuación sí tengo phi 3 y en la tercera ecuación también tengo phi 3. Entonces, si ya lo reorganizo, me tienen que quedar las tres columnas. Reviso que mi matriz sea simétrica, es decir, que la matriz que yo tenga de este resultado a partir de la diagonal principal, se estén replicando los números. Es decir, el número que tenga yo aquí tiene que estar acá, el número que está acá tiene que estar acá, el número que está aquí tendría que estar acá y sobre la diagonal. Entonces, si aparece esto así, entonces estoy diciendo que mi matriz es simétrica porque también tengo puras fuentes independientes y esta simetría se tiene que dar. Al momento de que hago esto, entonces ya lo meto a MATLAB o a una calculadora que tenga solución de ecuaciones simultáneas para que me entregue el valor del voltaje. Y el valor de voltaje que me va a estar entregando precisamente va a ser el valor de phi 1, de phi 2 y de phi 3. Y como definí que todo está visto desde el nodo de referencia, que en este caso es el nodo azul que tracé, entonces el voltaje es el que se está viendo a partir de phi 3. Por lo tanto, mi resultado sería el valor que me estaría entregando directamente el resultado de phi 3. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si te das cuenta, no existe una ley, no existe una regla que tengas que seguir para definir cuáles serían tus
nodos. Aquí los criterios que sigo son los que te mencioné. Sin embargo, alguien podría haber mencionado o haber dicho que el nodo Fi0 no era el azul, sino el nodo Fi0 era el rojo. Y entonces lo que hacemos es que a partir de ese nodo rojo sería mi voltaje cero. Y entonces encontraría yo el voltaje del morado, el voltaje del amarillo y el voltaje del azul. Pero ahora, si hago eso, entonces ahora el voltaje negativo no me queda directamente en tierra. Y ahí sí tendría yo que hacer una operación. ¿Cuál sería la operación? Si hubiera yo colocado mi nodo de referencia aquí en este nodo. Pues lo que tendría yo que haber hecho es que este nodo Fi1 ya no estaría aquí arriba. El nodo Fi1 de entrada desaparecería, ya no sería este mi nodo Fi1, ya sería ese que definimos que va a ser mi referencia, y entonces el Fi1 pasaría a ser el de aquí abajo. Entonces tengo Fi1, Fi2 y Fi3. Pero como ya esta referencia que me están pidiendo no está en tierra, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es que el resultado que me den estos valores de Fi1, Fi2 y Fi3, ahora tengo que encontrar el valor del voltaje. Y el valor de voltaje va a ser igual al voltaje que está en la terminal positiva, que en este caso sería Fi3, menos el voltaje que está en la terminal negativa, que sería menos Fi1. Entonces, en este caso, este sería el voltaje para la configuración que acabamos de definir. Y obviamente, todas mis ecuaciones que estoy planteando o que planteé para el ejercicio pasado, pues ya no se cumplirían para este, sino tendría que volver a encontrar las ecuaciones en base a que la referencia ahora sería en el nodo rojo, Ok, ¿vale? sí, Pero el resultado que tú tendrías que estar encontrando sería exactamente el mismo si planteas con la referencia en el nodo rojo, que es este, o si lo planteamos en el azul como hicimos al inicio, pues es el valor únicamente de Fi3. El valor numérico y el signo se tienen que cumplir en cualquiera de los dos casos. Y ok, podrías haber puesto la Tierra en el amarillo y volver a replantear las ecuaciones y volver a encontrar el voltaje con la diferencia de los nodos correspondientes y nuevamente te tendría que dar exactamente lo mismo. En otras palabras, como te mencioné al inicio, no existe una regla que digas, aquí lo tengo que hacer porque ahí lo tengo que hacer y si no, no me sale. Independientemente de cómo tú identifiques el nodo de referencia, el resto de los nodos los vas a tener que calcular y en base a ellos vas a tener que encontrar pues el voltaje que te están solicitando. Si te das cuenta, ahorita ya queda claro el por qué identifico o identifiqué la tierra como el de abajo, como el azul, porque en este caso me evito el hacer una resta para poder encontrar el voltaje y lo que hago es simplemente decir que el voltaje que está en esos nodos, en el nodo, perdón, que está el positivo, ya es el voltaje que me están solicitando. ok. Y luego tenía otra pregunta, o sea, por ejemplo, si voy a sacar la ley de Kirchhoff de voltaje para sacar corrientes, y supongamos que la corriente que tengo que sacar está en medio, son 3 mallas y está en medio, ¿puedo achicar el circuito para quitar la tercera malla y solo quedarme con las 2 mallas de donde está la corriente en medio? O sea, eso no Sí, alteraría nada. sí. Tú lo que me estás diciendo es, tengo un arreglo de una super malla. Bueno, tengo varias secciones, ¿no? Sí, A ajá, y ver si supongamos que la tengo. corriente que me piden está en la malla en medio, por ejemplo. Ándale, por ejemplo, Tipo ahí, no sé, un ajá, ejemplo. Me están pidiendo, bueno, este no porque tengo fuentes de corriente, entonces ahí no puedo aplicar directamente mallas. Pero Esa, ajá. en lugar de que me pidieran que es este voltaje, No, o sea, sí puede ser ese voltaje, o sea, tipo me piden el voltaje de la 9, pero puedo hacer chiquito, es la última malla sí, juntando el 7 este y lo este puedes 8. reducir en paralelo Ajá, y ya nada más son 3 mallas, ¿no? y este también lo En puedes serie. reducir. Ok. Entonces te quedaría algo como esto. Ah, ok. Sí, sí puedes reducirlo. Sí, ok.
Ok, y Sí, luego, entre más simplificado sea tu circuito, pues es mejor, obviamente, ¿no? ok, Sin, ok. sin perder lo que necesitas evaluar, que en este caso, sin perder esta, ¿no? Sí, y luego en la dirección a la que va, por ejemplo, mi corriente, en este caso, yo la puedo definir como yo quiera. O sea, Sí, en puedo este ponerlas caso, todas si al tú mismo defines lado. tu corriente en este sentido, tu corriente pasa de más a menos en esta terminal. Entonces, el valor que te dé la corriente lo vas a multiplicar sin cambiarle el signo por la resistencia de 8K, perdón, de 9K, de 9K. Pero imagínate que no haces eso, sino tu corriente la defines al revés. Entonces, la corriente, si te das cuenta, está pasando de menos a más en el componente. Y esto significa que esa corriente, con respecto a la polaridad que te están pidiendo, es contraria al signo, perdón, a la dirección que tú estás planteando. Por eso tendrías que hacer menos y de Ajá. 9K. Ah, ok. Ahora, este menos tiene que ir por siempre, ¿eh? Ya es diferente a que cuando tú encuentres tus ecuaciones, resulte que esa I, voy a ponerle que esta es la I1, resulte que esa I1 te salió menos 59 miliamperes. Ok, este es el resultado que te está dando por cómo estás trazando tus ecuaciones. Sin embargo, en el cómo está la polaridad con respecto a la corriente que tú trazaste, tienes que multiplicarla además por ese signo menos. Entonces tendrías menos 59 miliamperes por 9K. Y ahora que positivo. Ok, ¿Sí? ok. Sí, pero ya, por ejemplo, si ya pongo todas mis mallas con la misma dirección, ya empieza lo de que una sube y la otra baja, entonces se resta el 9 y así, ¿no? Es correcto. Ah, ok. Y luego tenía otra, esa era otra pregunta que tenía, y luego, pues ya me enseñó un ejemplo de cuando tenemos dos, pues una de voltaje y una de corriente, o en dado caso dos de voltaje, Ujú. En este, este caso, si te das cuenta, tengo únicamente fuentes de corriente. Entonces, cuando tengo únicamente fuentes de corriente, no puedo trazar LVK, que son ley de voltaje de Kirchhoff, porque no puedo trazar mallas directamente. ¿Por qué? Porque hay una fuente de corriente. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero cuando tengo puramente fuentes de corriente, lo que tengo que trazar es una ley de corrientes de Kirchhoff para plantear nodos. ok, o sea, por ejemplo, en el ejercicio que tenemos de tarea, que hay un ejercicio que tenemos una corriente de 2 amperes y una de 1 amper, creo. Ahí utilizaríamos ley de corrientes de Kirchhoff. Corrientes, correcto. Y ya planteo mi nodo y ya lo que me dé. Ah, ok, vale, Ujú. vale. Cuando tengo combinación entre fuentes de voltaje y fuentes de corriente, pues obviamente hay criterios para determinar cuál es el que más me conviene. Cuando tengo puramente fuentes de voltaje, es en algunas ocasiones complicado también implementar lo que sería una ley de corrientes. Entonces, esos criterios los vamos a ver precisamente en la siguiente clase. Bueno, y tipo en el ejercicio que tenemos de tarea que tenemos dos fuentes de voltaje, las dos con valor y una corriente de amper. Ahí, ¿qué? Seguramente, si les puse combinación entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje ahorita, lo que van a tener que aplicar son leyes de corrientes de Kirchhoff, que serían nodos. Ok, sí, porque sí lo vi y no supe cómo, pues, cómo resolverlo. Ok, y luego ya el ejercicio que tenemos de tipo de unos triangulitos como inversos, unos dos arriba y dos abajo, que nos piden la resistencia equivalente.